Buenos días. Bueno, habíamos venido hablando sobre el área contable financiera y habíamos más o menos definido lo que era el análisis de riesgos. Pero la gran responsabilidad del área contable financiera es el control de sus bienes, y para eso pues participa con el proceso contable. Un proceso contable que tiene normas establecidas, y ese proceso contable lo que es una guía contable que me permite establecer valores por grupos de bienes señalados como cuentas, y esa información me va a permitir a mí tomar decisiones. Entonces, para eso debo manejarme sobre la base de los principios de contabilidad y de aceptación general. ¿Qué tenemos entonces en esa base de los principios de contabilidad general? Lo primero es la equidad y la pertinencia, ¿verdad? Una transacción, un evento que atienda a la entidad, entonces debe ser tratado y plasmado en los controles organizacionales con equidad y pertinencia. Es decir, lo justo y que afecte a la organización. ¿Qué es lo que hace la organización entonces siempre cuando ya se presenta, se ha preparado para atender a la comunidad? Entonces atiende eventos. ¿Qué es un evento? Lo que la comunidad solicita. Alguien va con un cheque a un banco, entonces el banco, el momento que recibe el cheque, empieza a generar un sinnúmero de actividades internas hasta que paga el cheque. Asimismo, cuando alguien se acerca a una tienda que compra algo, entonces la tienda responde a ese evento y realiza la transacción. El efecto de la entrega de un bien por recibir otro, entonces genera un cambio dentro de el control contable organizacional y por lo tanto dentro de los bienes de la organización. Para el asunto de la equidad y de la pertinencia, entonces tenemos que referirnos siempre al derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Son las leyes que rigen a una delimitación territorial, ¿verdad? Nosotros tenemos leyes que rigen a la delimitación territorial llamada Ecuador. Asimismo, habrán otras leyes en otros países que tendrán una relación parecida o tendrán diferencias en algunas circunstancias para que rijan en cada uno de los países en los cuales fue aprobado, ¿verdad? Y la equidad también se refiere al derecho natural. ¿Cuál es el derecho natural? Entonces el derecho natural es la aplicación de la conciencia, de la moral, de la ética que se maneja dentro de la sociedad y dentro de las empresas. Es decir, a veces usted es justo, ¿verdad? A veces usted es justo, pese a que el derecho positivo diga una cosa diferente. Usted no está rompiendo el derecho positivo, pero sí está aplicando una equidad que tiene que ver con la ética y la moral y la conciencia de las personas o de los individuos de una sociedad. Eso es conocido como el derecho natural, ¿verdad? Entonces los principios de contabilidad de aceptación general tienen mucho que ver con ¿qué? Con que los estados financieros demuestren aspectos económicos. Aspectos económicos. Es decir, que nosotros vamos a tener que usar una unidad de medida. Y la unidad de medida está definida en cada uno de los países de acuerdo a la moneda que utilizan. En nuestro caso anterior, antes del 2000, entonces teníamos el sucre. Después del 2000, que hemos acogido al dólar como moneda oficial del Estado ecuatoriano, entonces esa será nuestra unidad de medida. Todos los valores que se representen estarán dados sobre el dólar, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos que siempre las transacciones o la adquisición de bienes y servicios deben ser registrados con su valor histórico. Valor histórico, cuando yo lo hice, yo compré un bien, un edificio en el año 90 o en el año 2000, entonces el valor con que va a ser asignado en los libros organizacionales o de la institución o de la entidad, como ustedes quieran, va a ser con su valor histórico. El valor histórico muchas veces no es solamente el valor que se paga por un bien. A veces a ese valor que se paga por un bien hay que sumarle los costos que tienen la adquisición de ese bien, ¿verdad? Entonces a veces hay diferencias con respecto a eso. Yo compro mercaderías en el exterior y las puedo comprar de un valor X, pero el hecho de traerlas, el seguro, etcétera, etcétera, me van a
permitir o exigir que las valore a mayor precio para que su precio de venta asuma los costos que yo he realizado para adquirir el bien, traerlo al país y poder comercializarlo en él, ¿verdad? Entonces también tenemos eso como un principio de contabilidad de aceptación general. Tenemos que ir midiendo en el tiempo las acciones organizacionales y para eso los contadores, ¿verdad?, utilizamos el periodo contable o el periodo económico. Eso no solamente permite que los contadores realicen su actividad, sino que también permite que nosotros hagamos una declaración de nuestra participación con las exigencias que tiene el Estado. Por eso es que en el Ecuador entonces el periodo contable está dado en casos oficiales, en casos de ley por el Estado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces eso es conocido como un periodo contable. Eso no quiere decir que las entidades no puedan hacer periodos contables un poco más cortos, pero sin embargo la condensación siempre será para asuntos de responsabilidades con el Estado, siempre será desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, en otras palabras, yo puedo hacer mis periodos contables mensuales para la organización. Eso me permitirá ir midiendo mes a mes qué es lo que está sucediendo con mi organización y me va a permitir también tomar decisiones para ir mejorando mis actividades y poder tener mayor barrera lógica, que estamos hablando de la calidad, de la cantidad, del precio y de la atención al cliente. Entonces miren ustedes cómo vamos nosotros sumando algunos principios, ¿verdad? Podemos nombrar a otro que se llama la objetividad. Hay que ser objetivo. Hay que ser objetivo en el proceso de la transacción. Pero en ese proceso de la transacción también hay que ser conservador. No podemos elevarnos porque nuestro criterio es que los valores hay que ponerlos por encima de todo. Hay que ser conservador con respecto a eso sin que la organización pierda en el costo de la asignación del bien o servicio recibido para ser asentado en los libros de la empresa, ¿verdad? ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos la necesidad de revelación suficiente. Toda transacción que afecte a los bienes organizacionales de cualquier naturaleza tiene que tener la revelación suficiente en los documentos. ¿Por qué? Porque esos documentos son los que van a respaldar los informes que realizan el área contable financiera en su calidad de control previo y control concurrente. Y también van a permitir que el auditor, al analizar esos documentos, tenga la revelación suficiente de qué hechos se presentaron para que se trasladen a los libros organizacionales en forma correcta, ¿verdad? Hay que manejar una uniformidad de criterios, consistencia. No puedo tener un criterio para un hecho dependiendo de mis intereses en determinado periodo y otro criterio sobre el mismo hecho dependiendo de los intereses organizacionales. Es decir, que siempre habrá la misma respuesta frente a la misma calidad del hecho. Algunas personas que son comerciantes, por decir, ven a alguien que lo consideran de bajos recursos y le dan más barato porque es así, o le dan más caro porque es buen pagador, ¿verdad? O le venden a una persona que tiene solvencia económica porque es amigo, porque tiene incidencia política, un poco más barato. No, para todos la misma respuesta, la misma atención, la misma calidad y la misma cantidad de productos, ¿verdad? Es decir, consistencia en sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la organización? Vamos a tener transacciones que van a ser representadas por medio de cuentas. Y las medias de cuentas lo que me llevan es a mí a los registros contables. A los registros contables. ¿Qué registros se utilizan? Entonces ahí tenemos nosotros el conocido libro diario o libro de entrada original, ¿verdad? Y muy rápidamente vamos a decir que el libro diario es el que permite, pues, el que abre la puerta para que la organización genere un sinnúmero de actividades internas. Pero el libro diario conocido para los contadores y seguramente los administradores también,
no es ese el único que existe. Existen un sinnúmero de libros que pueden estar representados por el libro diario mayor americano, pueden estar sentados por los libros especiales, pueden estar sentados por la caja ingresos, egresos, puede estar por la caja ingresos y egresos ampliada, puede ser representada por el sistema de comprobantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay que confiarse con referencia a lo que nos enseñan solamente en el colegio o la universidad, que el libro diario, que está constituido de 5 columnas, la fecha, la descripción, el debe y el haber, qué sé yo. ¿Verdad? Entonces los contadores y los auditores tenemos que estar pendientes de qué libros se utilizan, cuándo uno, cuándo el otro, de acuerdo a las circunstancias que la organización tiene. Una vez que ya se he sentado en el libro diario, en donde tengo cuentas del debe y cuentas del haber, y ya todos sabemos que los principios de contabilidad de aceptación general nos dicen que la suma de los valores del debe tienen que ser iguales a la suma de los valores del haber para mantener un cuadre de cuentas, que a una o más cuentas deudoras le representarán también una o dos más cuentas acreedoras. Eso me permite mantener un cuadre en el libro diario que va a ser representado después en uno que es conocido como balance de comprobación y que ayuda mucho al desarrollo de las actividades del área financiera contable. Ya tengo el libro diario. ¿Qué es el libro diario? Es el libro histórico que ha hecho la organización durante todo ese tiempo. Pero yo no necesito solamente ese libro histórico. Yo necesito conocer cómo están funcionando cada una de mis cuentas. Entonces, para eso yo registro otros libros que es conocido como el libro mayor. El libro mayor es el control individual de las cuentas en forma independiente. Es decir, que la caja tendrá su libro mayor. Los bancos tendrán su libro mayor. Las mercaderías tendrán su libro mayor y estos siempre van a mantener dos sectores claramente identificados, el sector débito y el sector crédito. ¿Verdad? Para las cuentas de activo y de gasto, su naturaleza será deudora. Su saldo, porque la caja es una cuenta de activo, su saldo será deudor. Pero en la participación de intercambio, ustedes saben que a veces la caja entrega o a veces recibe. Cuando entrega es acreedora, cuando recibe es deudora. Ese es un principio de contabilidad que ustedes tienen que estarlo repasando y que lo han venido estudiando desde primero hasta sexto. Yo voy a tener algunas cuentas especiales en donde voy a tener aglomerado un sinnúmero de personas, por decir algo, cuentas por cobrar. Yo voy a tener un valor en cuentas por cobrar, un valor X, pero ese valor X se va a subdividir en un sinnúmero de personas. Entonces, para la mayoría de las cuentas voy a tener que manejar una cosa que se llama mayores auxiliares. Es decir, que las cuentas por cobrar me dan la información de cuánto me debe todo mundo. Pero las cuentas auxiliares de esas cuentas por cobrar me van a permitir establecer cuánto me debe A, cuánto me debe C, cuánto me debe D, cuánto me debe Z. De tal manera que la suma de los saldos de los mayores auxiliares tiene que ser igual al saldo del mayor general. Miren cómo van manejando el sistema contable, un asunto que ustedes ya conocen y que son capaces de establecer cuál es su fin. Antes de cerrar los periodos contables, tenemos que establecer cuáles son nuestros ajustes, qué gastos han ocurrido que no han sido demostrados, qué rentas hemos ganado que no han sido cobradas. Entonces tenemos que ir avanzando en ese proceso, ¿verdad? Para ajustar las cuentas de tal manera que la información final sea lo más cercano a la realidad. Luego tenemos que comparar en el proceso si hemos obtenido utilidad o pérdida por efecto de nuestras negociaciones. Es decir, vamos a comparar los gastos con los ingresos, ¿verdad? Esto es una fórmula sencillita. Si los gastos son mayores que los ingresos, entonces hemos perdido. Si los gastos son iguales a los ingresos, entonces hemos perdido también. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos trabajado y hubiéramos ubicado esos valores en el banco, hubiéramos ganado un valor por intereses, ¿verdad? Por un depósito a plazo fijo, prácticamente sin hacer nada.
Eso significa que si no hemos logrado superar los ingresos frente a los gastos, estamos de igual a igual. Salió 100, ingresó 100, entonces realmente hemos perdido porque en el tiempo no hemos logrado aumentar nuestra riqueza, en este caso sí en términos económicos. En cambio, cuando las rentas son mayores que los gastos, entonces vamos a tener una utilidad. La utilidad será analizada, ¿verdad? Su afectación positiva o negativa en el proceso. Y tendremos una información sobre la base de análisis que se harán a esas utilidades. ¿En qué desencadenamos entonces? Estamos en la elaboración de nuevos estados financieros y te vamos a tener que elaborar nuevamente el estado de situación financiera, que es la demostración de los bienes, de las deudas y del patrimonio o las deudas de la entidad con sus propietarios. Vamos a hacer un estado financiero que nos permite establecer la utilidad o pérdida obtenida en el proceso, es decir, la comparación gastos contra rentas. Vamos a poder establecer un estado de costo de mercancías vendidas que nos permiten apoyar la decisión de cuál es el precio de venta. Normalmente eso se utiliza en las empresas industriales. Vamos a tener que elaborar el estado de cambios en la situación financiera para ver por qué cambió, hacia dónde nos dirigimos, estamos cumpliendo con los objetivos que hemos planeado por medio del plan operativo anual o por medio de la planificación estratégica. Allí se va a demostrar, ¿verdad? Vamos a tener que visualizar cuáles son los cambios en el patrimonio. ¿Qué más? ¿Somos más dueños de la entidad? ¿Estamos en la misma condición del año anterior o somos menos dueños? Eso nos va a decir el estado de cambios en el patrimonio, ¿verdad? Y hay un estado que se utiliza muy poco, pero que en cambio entrega información selectiva muy importante para la toma de decisiones, que es el estado de origen y aplicación de fondos, también conocido como el estado de uso de fondos. Ese sí me permite visualizar cómo empecé, qué cambios se dieron y qué cuentas incidieron en que esos cambios se presentaran en la finalización del periodo contable con respecto a la estabilidad o no organizacional. Tenemos ahí todo un proceso contable que nos lleva a determinar de qué se trata, ¿verdad? Una vez que hayamos realizado toda esa actividad, que si ustedes quieren conversar sobre ella, mejorar su actitud, tendrían que hacer un poco de indagación o tranquilamente en las reuniones que tenemos separadas preguntar, ¿verdad? ¿Qué es eso de contabilidad? Cuando una contabilidad es de servicio, cuando es comercial, cuando es industrial, cuando se utiliza el método de mercancías como cuenta única o como cuenta múltiple, qué diferencias existen entre una y otra, cuáles son mis métodos de evaluación, pese a que ustedes eso ya lo estudiaron en los ciclos anteriores. Pero es bueno que lo vayan recordando para que vayan viendo su incidencia cuando nosotros pasemos a estudiar lo que es propiamente auditoría, ¿verdad? ¿Qué más tiene como responsabilidad el área financiera? ¿Verdad? La tercera responsabilidad importantísima para el proceso, el sistema presupuestario. ¿Qué hemos dicho? Partimos de un plan operativo anual que depende del plan estratégico. El plan operativo anual entonces es una parte del plan estratégico que tenemos que ir cumpliendo periodo a periodo. ¿Qué hace el plan operativo anual en términos generales después de establecer los objetivos a corto plazo, las estrategias inmediatas a aplicar? Determina los procesos, las actividades y las tareas, ya lo hemos dicho. Y me permite a mí valorar las tareas. Yo voy a valorar qué materia prima utilizo, qué equipos o maquinaria voy a usar, qué metodología voy a aplicar, con qué actos o con qué acciones voy a defender el medio ambiente externo y el medio ambiente interno y el costo de los servidores. Eso hace el presupuesto. Entonces el presupuesto lo que recoge es
en términos económicos las necesidades organizacionales en una cosa que tiene que ser aprobada antes del inicio del periodo contable. Y eso se conoce con el nombre de presupuesto inicial. ¿Qué es el presupuesto? Es un supuesto de hechos que van a ocurrir sobre la base de una planificación establecida y plasmada en el plan operativo anual. ¿Verdad? Miren cómo está encadenada entonces el área administrativa con el área contable. Están ahí. Planifica, el otro presupuesta las tareas. Y como habíamos dicho que todos los servidores cumplimos tareas, el gerente cumple tareas, el jefe financiero cumple tareas, el bodeguero cumple tareas, el conserje cumple tareas, y el cumplimiento de todas las tareas nos permite obtener los procesos, obtener los objetivos específicos y por lo tanto la misión y camino a la visión. No todo lo que yo presupuesto va a ocurrir. En el camino van a haber cambios. Nos va a exigir probablemente el medio revisar mi presupuesto. ¿Verdad? Entonces yo tengo que ir siempre monitoreando qué está pasando con la organización. ¿Qué está pasando con mis clientes? ¿Qué está pasando con mi mercado? Y de acuerdo a esas condiciones yo puedo ir planteando en los periodos de tiempo que van transcurriendo reformas al presupuesto. Y eso se llama presupuesto reformado. Es decir, ya no es igualito al inicial, sino que tuvo una reforma. Las reformas se pueden dar por medio de tomar yo de otras partidas e incrementar a otra existente o a una nueva. Es la primera posibilidad. La otra posibilidad es que yo ingrese más valores y tenga la necesidad también de egresar. Si vendo más, probablemente tenga que hacer mayor cantidad de artículos y tenga que comprar mayor material, mejorar el equipo y todo aquello que me permita mantener las barreras lógicas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mayor ingreso, puedo aumentar las partidas presupuestarias sin tocar otras que ya están asignadas. ¿Qué hago con mi presupuesto? Mi presupuesto tiene tres instancias para poder convertirse en gastos. ¿Verdad? Primero defino que lo que yo he aprobado en el presupuesto para los gastos es el techo. ¿Qué significa el techo? Que hasta ahí puedo llegar. Yo no puedo sobrepasar lo presupuestado, sea inicial o sea reformado, pero ese es mi techo. Y con respecto a los ingresos, entonces es el piso. Lo mínimo que yo puedo ingresar es este valor, pero aquí hacia arriba cualquier ingreso es bueno. Debo cumplir una cuota de ingresos, cumplir esa cuota, si la supero, en buena hora. Con respecto a los gastos, puedo gastar hasta determinado valor. Si gasto menos, en buena hora, siempre que cumpla las tareas y los objetivos planeados. Entonces de ahí vienen tres sectores, ¿verdad? La una es el compromiso. Yo puedo comprometer mi asignación presupuestaria sin gastarla. Es decir, voy a hacer un edificio, digo, bueno, ya voy a contratar el edificio, ese edificio vale $1.000.000, yo contrato por $1.000.000, significa que he acabado con la partida. Si lo contrato por menos, pues tendré un sobrante, y ese sobrante lo podré utilizar en ese periodo, en ese año. La idea es que yo maneje un compromiso de manera que es posible que yo no pague, pero sin embargo ya no la puedo volver a utilizar porque ya está comprometida. Y lo que está comprometido no se toca. Si yo deseo hacer otra cosa, entonces tengo que pensar en una reforma presupuestaria. Mientras no hago la reforma y lo comprometido ha sido ya el 100%, entonces por esa línea no puedo realizar ningún otro egreso. Después aparece el gasto causado, aquellas cosas que ya ocurren y que yo debo pagar. El hecho de que debo pagar no quiere decir que lo pagué, ¿verdad? Se causó el hecho. Supongamos el arriendo. Pasó el mes, yo ya debo el arriendo. Si lo pago, veremos más adelante. Pero si no lo pago, ya tenemos ahí un causado o devengado, se conoce en contabilidad. Y es una palabra que ustedes deben haber utilizado mucho entre primero y segundo ciclo.
Entonces, como el causado puede estar pagado o no, voy a necesitar una nueva columna que me permita registrar el pagado. De manera que si yo llego a controlar el causado menos el pagado, entonces puedo determinar cuánto me queda por pagar, cuánto debo por efectos de mis transacciones o cuánto me deben con respecto de mis ingresos. Es posible que yo preste el servicio pero no me paguen o me paguen una parte, entonces yo digo, el cobrado, el ganado menos el cobrado, entonces me deben tanto. Miren cómo el presupuesto es una arma contable tan poderosa que maneja toda la organización sobre la base que esas actividades se han sido creadas, ¿verdad? Bajo el criterio de la planificación estratégica. Por eso es que yo puedo cumplir metas, por eso es que yo puedo cumplir objetivos. Y cuando cumplo objetivos, entonces logro obtener la misión, ¿verdad? Entonces yo siempre tendré que estar haciendo informes sobre los presupuestos, de manera que ítem por ítem yo demuestre su estado cuando vaya a hacer la liquidación presupuestaria. Al final de año, entonces yo tengo que hacer una liquidación presupuestaria para poder determinar la objetividad de mi accionar, para establecer mis desviaciones, detectar mis debilidades y poder corregir en el presupuesto del periodo siguiente. Entonces, el área contable financiera, un área poderosa en el sentido de controlar, aplicar y asesorar a la organización en todas sus actividades, que va a permitir que la planificación estratégica fluya, camine hacia el éxito. La unidad entonces del área administrativa con el área contable nos garantiza el éxito. En la próxima clase veremos cómo aporta el Departamento de Operaciones al cumplimiento de la planificación estratégica y al logro de la riqueza, entendiendo la riqueza como una riqueza social, una riqueza económica, una riqueza de estabilidad en las personas naturales, jurídicas y en el mercado. Importante entonces que ustedes le den el valor a esta área y sepan que positivamente colabora con el proceso y que es necesario tenerla en funcionamiento siempre. Muchísimas gracias.